Seguimos con esta sección del cerebro humano. Como es evidente, nuestra conducta es distinta al compararla con la de las demás especies del planeta. Visto muy por encima, se ve como los humanos tenemos una capacidad para razonar mucho más desarrollada que la de los demás habitantes del planeta. Pero si le preguntamos a la ciencia, más específicamente a la biología, a qué se debe esta característica distintiva, ¿qué creen que esta pueda respondernos? Soy Ezequiel y ¿Hola? ¿Cómo que otro youtuber está haciendo videos sobre el funcionamiento del cerebro? ¿Quién? Javier Santolaya del canal Date un Voltio. Bueno, Javier, te invito a que veas este video o los demás de la sección del cerebro humano y nos compartas tu opinión. Ahora sí, soy Ezequiel y esto es Innovate. Antes de responderles qué es lo que diferencia nuestro cerebro de las demás especies, veamos. Es falsa la creencia de que una parte de nuestro cerebro piensa de forma lógica y la otra de forma artística. Pero lo que sí sabemos es que en nuestro cerebro, para realizar determinadas funciones, se activan diferentes partes de este, formando entre sí redes neuronales. Pero igualmente, en el fondo, este mito tiene algo de ciencia, así que vamos a verlo. Y lo cierto es que el hemisferio izquierdo es especialista en el lenguaje y el pensamiento lógico. En cambio, el hemisferio derecho es experto en la percepción visual, el procesamiento espacial y el procesamiento holístico de la información. Entonces, lo que sí es cierto es que las funciones dentro de nuestro cerebro no están distribuidas de forma uniforme y que estos dos hemisferios están en constante comunicación por un haz de fibras llamado cuerpo calloso. Ahora, aunque nuestro cerebro trabaje en base a distintos circuitos neuronales, los seres humanos nos sentimos como si dentro de nuestra cabeza tuviésemos muchas pequeñas personitas trabajando cada uno en su tarea. Por el contrario, nos percibimos a nosotros mismos y a nuestro cerebro como todo uno. Pero, ¿cómo es posible que tengamos una percepción unificada si nuestra mente trabaja de forma específica? A partir del estudio de pacientes con los hemisferios del cerebro quirúrgicamente separados, el neurocientífico Michael Gazzaniga creó un experimento en el que se le mostraba a cada paciente una palabra que llegaba a procesarse en cada uno de los hemisferios de forma separada. Cuando se le mostró una palabra que correspondía al campo visual del hemisferio izquierdo, el individuo fácilmente pudo repetirla. Sin embargo, cuando se presentó la palabra camina al campo visual del hemisferio derecho, el paciente se levantó y comenzó a caminar. Lo sorprendente es que cuando se le preguntó qué había visto, este no pudo contestarlo. Luego se le preguntó por qué estaba caminando y el paciente respondió que quería buscar una Coca-Cola. Acá se ve como el hemisferio izquierdo, donde se encuentra el lenguaje, inventó rápidamente una razón para explicar un evento externo. Luego de varios experimentos como este, se llegó a la conclusión de que dentro de nuestro cerebro hay un área especializada que se encarga de controlar todas las acciones de los distintos grupos neuronales y así poder interpretarlos como uno y darle sentido de unidad a la persona. Dicha área se llama el intérprete. Aunque no se sabe su ubicación exacta, esta se encontraría en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro y tiene la función de generar historias y creencias tanto de los sucesos internos como externos del organismo y así darle sentido de unidad a la persona. Entonces podríamos decir que a lo largo de nuestra vida el hemisferio izquierdo toma la información que tiene e inventa un relato coherente para nuestra conciencia. Pero aquí es donde ocurre un problema.
Y es que esta narrativa personal no solo está compuesta por nuestra memoria verdadera, sino que también de las falsas. Es decir, la forma en la que el hemisferio izquierdo interpreta la información que le llega. De aquí es donde salen los famosos sesgos del cerebro, o mejor dicho, esos momentos en los que nuestro cerebro falla y nos hace creer cosas que no son reales. Bueno, hasta acá vimos cómo nuestro cerebro hace para crear esa experiencia en la que nos sentimos como un individuo unificado o como un yo. Algo así como cuando en la escuela te pedían que armes oraciones con cohesión y coherencia. Pero volviendo un poco al tema de los hemisferios. Seguramente todos nosotros recordaremos esas famosas novelas policiales en las que el detective resolvía los casos más complejos, uniendo pistas y recreando las escenas del hecho, y todo esto de manera mental. Pero, visto desde el punto de vista científico, ¿es realmente posible? La realidad es que sí. Y lo es gracias a la compleja organización de nuestro cerebro, en la que cada área se organiza para una determinada función, pero a su vez estas pueden trabajar en conjunto, creando estas redes neuronales. Todo esto lo sabemos gracias a que décadas de investigaciones en pacientes con partes del cerebro dañadas o con enfermedades en el cerebro nos han llevado a deducir qué área se especifica en cada tarea. Por ejemplo, tu hemisferio izquierdo tiene la capacidad de abordar la información de manera secuencial mucho más desarrollada que el hemisferio derecho. En cambio, este aborda la información de una forma más holística y en paralelo. Esto es porque día a día nuestro cerebro tiene distintos requerimientos. Por ejemplo, no es lo mismo tener que resolver complejos ejercicios matemáticos en el que se usa un procesamiento secuencial, en el que los datos tienen que ser obtenidos de manera serial para que cobren sentido, que si lo comparamos con lo que necesitamos para entender el complejo mundo que nos rodea, en el que el hemisferio derecho toma el control y hace apreciaciones de la información a gran escala, en la que se analizan muchísimos datos como la percepción visual o la percepción de las dimensiones. Entonces, podemos decir que nuestro cerebro logra entender la complejidad del mundo en el que vivimos, ya que se encuentra organizado en diferentes estructuras que funcionan conectadas ampliamente formando una red, lo que nos permite realizar nuestras acciones diariamente y crear los pensamientos. Aunque no hay una teoría que explique completamente el funcionamiento del cerebro, ni cómo las neuronas y sus miles de conexiones dan lugar a este proceso tan íntimo, personal y subjetivo, a los que algunos llaman el alma, hay otras preguntas que la ciencia sí puede respondernos, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que nuestro cerebro sea tan especial y tan distinto al de las demás especies del planeta Tierra? Y la respuesta a esto parece ser un significativo aumento en el tamaño del cerebro con su consiguiente aumento en la cantidad de neuronas. Y es que nuestra posible especie antecesora, el Australopithecus africanus, tenía un cerebro con un volumen alrededor de los 515 centímetros cúbicos. En cambio, el primer individuo de nuestra especie, de nuestro género, el Homo, registraba volúmenes alrededor de los 750 centímetros cúbicos. Pero más importante que el aumento en el tamaño del cerebro es su reorganización sistemática respecto al de otros organismos y el aumento en la cantidad de conexiones entre distintas áreas cerebrales. Un ejemplo claro de esto es el lenguaje, ya que este no hubiese sido posible solamente con la adición de nuevas áreas, ya que este se debe a una reorganización y un aumento en las conexiones entre distintas áreas corticales independientes. Pero, ¿y a ustedes? ¿A qué les parece que se le atribuye este cambio en la complejidad del cerebro? Este se produjo a expensas del aumento del tamaño de la corteza cerebral. Y esto no es coincidencia, ya que aquí es donde se alojan las funciones más complejas. Pero la parte que evidenció un crecimiento más abrupto
fue la corteza prefrontal. Aquí es donde se encuentran capacidades como la de pensar un plan y ejecutarlo, o tener emociones, o más complejo aún, poder inferir en los sentimientos o en los pensamientos de otra persona. Así que básicamente somos un ser social. Gracias a nuestra corteza prefrontal vivimos en sociedades gracias al desarrollo de esto. Así que respondiendo a la pregunta de qué nos hace ser distintos a las demás especies, podríamos decir que la complejidad en las conexiones de nuestro cerebro, su organización, pero por sobre todo la capacidad de ser seres sociales y vivir en sociedades, es lo que nos hace ser lo que somos, es lo que nos da esta capacidad distintiva, es lo que nos da la capacidad de ser humanos. Y antes de que te vayas, te hago una pregunta: ¿por qué crees que mentimos? ¿Cómo aprendimos esta habilidad? ¿Y para qué nos sirve en la supervivencia de la especie? La semana que viene voy a subir un video hablando de esto. Si te interesa, no olvides suscribirte al canal para no perdértelo. Y ahora sí, si te gustó el video, dale me gusta. Soy Ezequiel y esto fue Innovate.